A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Nobody knows what I'm doing here, and I ain't got a clue. Messing around with these other fools when I'm not with you. There's been so many nights when I've longed for your touch. There's been so many days when our love was not enough. Oh, leave me, just leave me. Can't you see? Sigues por ahí, ¿no, Ramón? Aquí sigo. Hoy estaba pensando que, claro, una de las grandes cuestiones con esta crisis es si nos hará también ser más conscientes de otra crisis que tenemos en nuestro entorno, que es la crisis medioambiental, ¿no? Yo no sé si la pandemia va a cambiar la manera en la que miramos a lo que nos rodea y al hábitat en el que vivimos, ¿no? Hombre, si la crisis hubiera sido climática, si nos pusiéramos, yo qué sé, todavía en el terreno de la ficción, imagínate que lo que hubiera pasado pues es un agujero tan grande en la capa de ozono que no pudiéramos nunca más salir en horas de sol a la calle, ¿no? Algo así que nos hiciera cambiar también nuestra perspectiva de que la crisis climática está también ahí y la estamos provocando nosotros. No, lo que te quería preguntar es si tú crees que de esto saldremos siendo más conscientes de que hay que cuidar el mundo que nos rodea. Supongo que algunas personas sí y otras no. El problema es que los que nos gobiernan no sé en qué bando van a estar. Supongo que si están en el bando de la economía o de los este concepto de la economía depredadora, pues la respuesta será negativa. Sin duda hay una vinculación. Si seguimos no ya en la emergencia, estamos ya en una emergencia climática. Si seguimos ahondando en esto, lo que viene va a ser mucho más grave que una pandemia. Va a costar mucho más muertos, va a costar mucho más daño a la economía, va a cambiar, va a provocar migraciones, guerras por el agua. Vamos a una situación mucho peor. Y los mismos negacionistas de las pandemias y de los virus están en el mismo bando negando esta realidad. Claro. Esta llegada del coronavirus a las poblaciones indígenas de la Amazonía está siendo preocupante. Anteriormente fueron la gripe, la viruela, el sarampión. Ahora su enemigo también es el COVID-19. Son los habitantes del pulmón verde del planeta que tienen ante sí un reto que de alguna manera nos va a involucrar a todos. En caso de no recibir ayuda urgente, están condenados a extinguirse. Y parece que esto no le importa a nadie, ¿no? Sí, porque el COVID es una amenaza más grave que para otras comunidades, porque las comunidades indígenas normalmente están diezmadas tradicionalmente por las epidemias, muchas llevadas por el hombre blanco, por nosotros, los españoles. Sus defensores advierten ahora del riesgo de un genocidio si no se toman medidas, y en esta situación personajes como Bolsonaro en Brasil, del que hablamos la semana pasada, están sacando ventaja, y no solo en Brasil, también en otros países que tienen Amazonía, como Colombia y Perú. Claro, y de hecho no hay futuro para esos pueblos en las fronteras o en las fronteras con Brasil, con Colombia, con Perú, con el río Amazonas. A cada lado se repite el mismo grito de auxilio. Nuestra invitada se llama Ruth Chaparro y es subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad, la FUCAI, en Colombia. Es una fundación que trabaja junto con Manos Unidas en la defensa de esos pueblos indígenas de Colombia. Y nos atiende en directo desde Bogotá. ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Cadena SER. Un saludo desde el otro lado del mar. Ay, con este saludo ya me has alegrado la mañana, con esa energía que tienes de madrugada en tu país, Ruth. ¿Cómo estáis viviendo allí la crisis sanitaria en Bogotá, Ruth? Bueno, aquí esta es una ciudad de 9 millones de habitantes, con una desigualdad enorme, donde no es igual para todo el mundo. Hay un 67% que no tiene las necesidades básicas satisfechas, y esto pues nos pone contra la pared, nos lleva a tomar unas decisiones pues muy fuertes y a repensar la vida, ¿no? A repensar la forma como estamos habitando y cómo nos estamos relacionando, y a tratar de salir vivos. Sí, porque es una situación dramática, pero tú has dicho una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que quiero que nos expliques. Es una frase, yo creo que bonita en el fondo, pero es dura de escuchar. Tú dices que el coronavirus ha venido a educarnos.
Bueno, yo trabajo por muchos años con estas culturas indígenas y los he venido escuchando. Y parte de lo que dicen los abuelos es que este COVID-19 o coronavirus, como la humanidad lo ha llamado, es un pequeño ser que ha venido a darnos múltiples lecciones. Estas sociedades arrogantes que se inventaron un ritmo a toda velocidad, el todo vale, el acumular, contaminar, producir basura, después declarar crisis, guerras. Viene un diminuto ser y paraliza a la humanidad y le enseña por la fuerza lo que no ha querido aprender por la educación. Por ejemplo, por encima de los objetivos del desarrollo sostenible, por encima de los planes de desarrollo, por encima de todas las metas que nos ponemos, nos viene a imponer una agenda. Y este pequeño ser nos dice, vean, lo principal es la vida, y la vida para todo el mundo, no solo para unos, sino para todo el mundo. Segundo, la salud. Es necesario cuidar la salud. Tenemos que dedicar tiempo a cuidar la salud, recursos, el autocuidado es fundamental. Cuidarme a mí significa cuidar a otros y cuidar a otros significa poder salir viva. Pero también en esa agenda nos dice que la familia es fundamental, que el hogar, que la casa, que quedarse en casa vale la pena, que tenemos una deuda con nuestras familias. Y también este pequeño ser nos pone en primer plano la desigualdad, la inequidad, la exclusión, el racismo, la arrogancia de unos seres humanos con relación a otros. Y nos dice que si no ayudamos a otros, nuestra vida está en peligro. Y por eso celebro tanto tener alianzas con organizaciones como Manos Unidas, que desde hace 60 años viene trabajando contra la desigualdad, contra el hambre. Y bueno, eso lo venimos haciendo también en Colombia de la mano con Manos Unidas. Este pequeño ser viene a hacer cambios culturales, nos enseña a saludar. A veces tenemos saludos por costumbre o por hipocresía. Aquí nos dice, paren, no se pueden seguir saludando de la misma forma. Nos enseña a bañarnos las manos. Nos enseña incluso cómo debemos desinfectar los alimentos. Entonces, yo creo que este maestro definitivamente está enseñando y ojalá tengamos la grandeza de aprender. Lo que está de por medio es la supervivencia de la especie humana como una especie inteligente, solidaria, capaz de corregir el rumbo. En esas estamos y yo confío que este retiro, los indígenas no hablan tanto de cuarentena, sino de encierro. El encierro es un ritual para pensar la vida, la manera como estamos habitando el planeta, cómo nos estamos relacionando con los seres humanos y con la naturaleza. Y esperamos después de este encierro salir siendo mejores seres humanos. Ojalá. La Organización Mundial de la Salud ha pedido un fondo específico de emergencia para proteger a las comunidades indígenas. ¿Cuál es la situación de las poblaciones indígenas en Colombia? Bueno, la situación es dramática. Tenemos 115 pueblos indígenas con cerca de 2 millones de habitantes y pues ellos históricamente han tenido sucesivos procesos de exterminio, de exclusión, de racismo. Muchos de ellos están en la pobreza extrema y no es lo mismo en la cuarentena o el aislamiento en todas partes y menos para los pueblos indígenas, por ejemplo los de la Amazonía. Estar en aislamiento en zonas que no tienen infraestructura en salud, que no tienen comunicación, que no tienen medio de transporte y en unas fronteras supremamente porosas y contaminadas donde este COVID avanza sin fronteras, sin estructuras, pues de verdad la situación es dramática, la angustia en medio de los ríos es impresionante y si estos pueblos desaparecen, es la humanidad la que pierde. Este ser, el COVID-19, ha hecho que el país se entere que existen pueblos indígenas y que esos pueblos indígenas tienen derechos y que debía haberse hecho inversiones en salud hace muchos años y no se hicieron. En la Guajira colombiana, en el desierto de la Guajira, pues allí se agotó el agua, hablando de cambio climático, y por lo mismo no hay acceso a alimentos y esos pueblos con altos índices de analfabetismo, sin internet, sin móvil,
Es muy difícil la cuarentena en una frontera con Venezuela, donde la situación es dramática, pues es necesario hacer asistencia alimentaria, ayuda humanitaria a nuestros gobiernos, a nuestros sucesivos gobiernos. Esto les ha quedado grande. Interlocutar con estos pueblos, reconocer sus derechos en la práctica, porque están reconocidos en el papel, les ha quedado muy difícil. Y por eso es necesario que la sociedad civil, como nosotros, como Manos Unidas, pues asumamos responsabilidades. Si no las asumimos, muchos van a desaparecer. Hoy estamos salvando vidas por solidaridad humana, porque hay organizaciones que deciden trabajar con estos pueblos excluidos y ponerlos en primer plano. Pero no es fácil. La situación de los indígenas en Brasil, nosotros trabajamos en la frontera, en Perú y en Colombia, es dramática. Hay comunidades ya totalmente contagiadas en Brasil y que no están siendo atendidas, y en Colombia, en Leticia, la situación colapsó. Y colapsó terriblemente. Los indígenas, por supuesto, no se van a dejar morir así nomás. Están organizados, han activado sus guardias, sus rituales, sus autoridades tradicionales para ponerle un cerco a toda la población y para ponerle un cerco a esta pandemia. Pero sin nuestra ayuda va a ser imposible. Y son gente olvidada por quienes tienen que decidir, como decías. Hay otra cosa que está en marcha, Ruth, y es la deforestación constante de la Amazonía, que además se ha disparado en el último año. Creo que son 9.000 kilómetros cuadrados destruidos, lo equivalente más o menos a 10.000 campos de fútbol. Recuérdanos, porque no lo hacemos con suficiente frecuencia, ¿qué intereses económicos están detrás de ese destrozo medioambiental? Bueno, la Amazonía tiene una importancia extraordinaria para el control climático del planeta. Podríamos decir que todos necesitamos la Amazonía, todos, para poder vivir. Sin embargo, esta Amazonía está habitada por unos pueblos que la conocen, que la han sabido conservar. Pero este modelo de desarrollo, de explotar los recursos naturales, es perverso. Es perverso. Ya el año pasado fueron miles de hectáreas incendiadas, 2 millones de hectáreas incendiadas por decisiones humanas. Y eso no ha parado. En Colombia, en los últimos 3 meses del año pasado, 28.000 hectáreas deforestadas de selva amazónica, porque hay intereses de otro tipo de explotación, por ejemplo, la ganadería, por ejemplo, la palma, digamos, para sacar el aceite de palma, pero también la minería, el narcotráfico. Y por eso es que estos pueblos indígenas parecieran estorbar, porque detrás de sus territorios hay recursos naturales, hay hidrocarburos, hay minería, y este modelo de desarrollo el todo vale, si para sacar sus objetivos tiene que acabar con pueblos enteros, lo hace. Yo creo que todos tenemos la obligación de cuidar la Amazonía, de cuidar el planeta, de respetar los animales, de respetar las plantas. Estos pueblos son maestros en respetar la naturaleza. Estos pueblos nos hablan de equilibrio y de armonía, pero el mundo anda a una velocidad y con una arrogancia que eso no le permite aprender. Entonces, hemos llegado a acuerdos con múltiples países para preservar la Amazonía. Se habla de movimientos ambientalistas, pero muchas cosas se quedan en el papel, en encuentros y más encuentros, en reuniones y congresos, pero sembrar, nuestra organización, la Fundación Caminos de Identidad, pues tenemos 4.000 hectáreas sembradas con pueblos indígenas, aumentando el bosque, evitando la deforestación, pero esto es nada frente a estas políticas devastadoras. Necesitamos resetear el cerebro de quienes dirigen los países y de quienes dirigen el mundo. Tenemos que cambiar ese tipo de seres humanos que nosotros como sociedad hemos producido. Sí, buena suerte con eso, Ramón. Sí, primero habría que colocarles un cerebro, después ver cómo se resetea. Colombia es un país especialmente peligroso, es un país que ha salido de una guerra múltiple en el que todos han sido víctimas de un montón de actores. Todavía sigue siendo un país peligroso para el activismo, ¿no? No, pues la verdad nos duele el alma. Este es un país extraordinario, un país de verdad de los más felices del mundo y sin embargo uno de los más violentos.
hemos hecho un esfuerzo enorme por sacar adelante unos acuerdos de paz para no matarnos entre nosotros mismos y sin embargo la barbarie sigue. Es vergonzoso decir que en lo que va corrido del año, 95 líderes sociales han sido asesinados y que eso quiere decir que cada 1.2 días se asesina un líder social en el año 2020 en Colombia y eso no se detiene en la cuarentena. Se siguen asesinando los líderes sociales, muchos de ellos desvinculados de las FARC, que llegaron a un acuerdo de paz, pero también los indígenas. De los 95, 28 indígenas asesinados, pero también ambientalistas, también sindicalistas, también líderes de las juntas de acción comunal. Y ha habido una incapacidad enorme para proteger su vida. Es vergonzoso. Estos acuerdos de paz que se lograron con muchísimo dolor, pues no hay un compromiso serio y definitivo de este gobierno para sacarlo adelante. Duele muchísimo, muchísimo que mientras nosotros nos rompemos el cuero para buscar que la gente tenga comida o que tenga un tapabocas o que la gente pueda tener lo elemental para salir viva, este gobierno se gaste 3.000 millones de pesos de los recursos de la paz para mejorar la imagen del presidente a través de las redes sociales. Ay, por Dios, sí. Intentamos pasar la página, trabajamos duro para hacerlo, pero no es fácil. Qué sabor agridulce nos deja esta conversación contigo, Ruth. Es tan esperanzadora y nos ayuda a despertar en todos los sentidos, pero al mismo tiempo entristece mucho escuchar las cosas que dices. Pero nos ha encantado hablar un rato contigo, con Ruth Chaparro, activista, subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad, que trabaja con Manos Unidas en Colombia. De nuevo te agradezco mucho esta charla, que estés despierta a esta hora de la madrugada allí en Bogotá y sobre todo te agradezco tu trabajo, porque, como decías tú, es para que respiremos todos, no solamente para salvar a esos pueblos. Ruth, un abrazo muy fuerte, suerte con todo lo que hagas en el futuro. Bueno, muchas un abrazo gracias para ustedes, a cuidarse y a cuidarnos a todos. Gracias, Ruth, un beso. Gracias. Ramón nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Sí, es que la realidad es un buen sitio para partir, para intentar cambiarla, ¿no? No desde la fantasía B que hablábamos al principio de las fotos de Díaz Ayuso. Yo creo que sí, este tipo de personas son fundamentales que podamos escucharlos. Sí, mira que sacar ese nombre ahora mismo, cuando estábamos ya en este momento, no me hacía falta que me recordara las fotos. Bueno, esta canción se llama Viva la Italia y yo estoy pensando en España, ¿no? Que si podemos cantar esa canción pensando en España. Es de Francesco Gregori, uno de los grandes cantautores italianos. Hasta luego, Ramón, buena semana. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.